De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludar a nuestros invitados, señor ministro de Bienes Nacionales, su equipo, ahí usted lo presenta, ministro, y la cuenta, por favor. Sí, presidente, informar de las excusas de la ministra de Defensa Nacional, señora Adriana del Piano, quien no pudo concurrir a esta sesión por actividades de preparación en el marco de su visita a la macrozona norte del país. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero, dijo que tenía compromisos propios de su cargo y, por lo tanto, no podía concurrir a esta sesión. Presidente, además, recordar que en la sesión de ayer quedó pendiente la aprobación del envío de 2 oficios, ¿cierto?, a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora se supone que tenemos quórum. ¿Habría acuerdo para enviarlo? Acordado. Perfecto. Nada más. Nada más. Antes de darle la palabra al señor ministro, indicar el ministro Cordero nos indicó que estaba con un inconveniente, no tenía la información de la ministra de Defensa. Son fundamentales la concurrencia de los dos para efectos de poder informar sobre este proyecto y reiterarle para la próxima sesión los invitaremos y sin más le damos la palabra al señor ministro y ahí usted va a exponer o presentar a sus asesores para efectos de poder comenzar con la discusión de este proyecto. Señor secretario, tal vez usted haga una pequeña relación. Breve, sí. Presentación. Presidente, decir que en esta sesión se está dando inicio al estudio, o se continúa, perdón, del proyecto de ley originado en una moción de la ex senadora señora Allende y del ex senador señor Elizalde y de los senadores señores Insulza y Saavedra. Ingresó a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales el 14 de septiembre de 2022. Las ideas matrices, según sus autores, tiene por finalidad facilitar la disposición de terrenos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y de otras entidades públicas para la construcción de viviendas sociales y además la fiscalización del uso de los terrenos entregados en destinación con el objeto para el cual se solicitaron por las entidades públicas. Por lo tanto, presidente, lo que se hace es modificar el artículo 56, proponer la modificación del artículo 56 del Decreto Ley 1939 del año 1977, que es el decreto ley que regula la adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. Y por lo tanto se propone agregar un nuevo inciso para establecer la obligación de las instituciones y entidades pertinentes de informar al Ministerio de Bienes Nacionales respecto de los bienes que hayan sido destinados y que han dejado de utilizarse con el objeto original para el que se había solicitado, y ponerlos de inmediato, así dice el texto, a disposición del Ministerio. Y además se agrega otro inciso con la obligación de informar anualmente y en forma individualizada de los inmuebles que formen parte del patrimonio de afectación fiscal. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. Sin más, le damos la palabra al señor ministro de Bienes Nacionales. Bueno, buenas tardes, senadoras, senadores, secretaria. Por su intermedio, presidente, agradezco la invitación a comentar este proyecto de ley y la disposición a trabajarlo. Me acompañan el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, y el asesor legislativo del Ministerio de Bienes Nacionales, Luis Felipe Sepúlveda. Voy a concluir la presentación con consideraciones sobre el boletín en cuestión, pero previamente quisiera comentar la normativa aplicable, vigente, a la administración, adquisición, administración y disposición de inmuebles destinados a las Fuerzas Armadas, y también contar un poquitito lo que estamos haciendo administrativamente en los primeros 3 años de nuestro gobierno. Ministro, si ahí me permite también, independiente del texto que vamos a ir discutiendo o conversando, el texto no es tan complejo desde el punto de vista del articulado. Sería importante, a propósito de la observación que le hacíamos al senador Chaguán al comienzo, senador Latorre también es parte de la misma circunscripción, que es muy importante, independiente de la normativa que buscamos modificar. Creo que todos los parlamentarios hemos tenido reuniones, informaciones, hemos recurrido a usted presencial o a través de oficio sobre los distintos terrenos. Entonces, es importante que esta normativa, usted pudiera dar algunos ejemplos de
lotes, de retazos, de espacios que siempre hacen mucho sentido a los lugares que representamos y un poco la política de vivienda y las políticas de desarrollo urbano y las políticas de, no sé, de decenas de aspectos que son importantes y que terminan en un loop de no solución y que, claro, usted tiene la buena voluntad, pero tiene restricciones que pretendemos superar con esto. Entonces, si pudiera darnos algunos ejemplos insertándolos dentro de su presentación. Perfecto, lo haremos así, presidente, ya lo teníamos considerado. La presentación tiene 3 partes: marco normativo, medidas adoptadas y consideraciones sobre el boletín que estamos discutiendo. Respecto al... ¿Estamos con un problema con la presentación? Se ve muy chiquitita. ¿La tienen impresa? ¿Sí? Ah, fantástico. Está en sus tablets. Bueno, voy a comenzar entonces. Lo primero, respecto al marco normativo, hay que diferenciar que tenemos un régimen que se rige según el DL 1939 y tenemos un regímenes especiales con algunos decretos de ley y leyes que aplican sobre inmuebles que administran las Fuerzas Armadas. Me voy a referir primero al régimen general de administración de bienes fiscales. La adquisición del dominio de bienes por el Estado se va a someter a las normas del derecho común y a las del 1939, compra, donación, permuta, herencia, expropiación y accesión. La administración recae en el Ministerio de Bienes Nacionales de todos los organismos centralizados de la administración y nosotros lo que hacemos es destinaciones, concesiones de uso, onerosas o gratuitas, afectaciones y arriendo. Los bienes del Estado se enajenan a título oneroso, excepcionalmente podrán transferirse a título gratuito a través de ventas y transferencias gratuitas. Pero vamos a entrar de lleno a los regímenes especiales que son los que toca precisamente esta moción. El primero es el patrimonio de afectación fiscal. Son 4 leyes que están allí señaladas que le asignan a cada uno de los departamentos, direcciones y servicios de bienestar de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden de seguridad un patrimonio propio. Está el decreto ley 1113 de 1975. Quiero subrayar la importancia de este decreto ley que no está considerado en la moción, que fija normas para la adquisición de bienes raíces por parte de las Fuerzas Armadas, y están los decretos ley, el decreto ley 2569 del 79, que dispone que los fondos que provengan de enajenaciones de inmuebles fiscales destinados a instituciones de la defensa o la seguridad pasan no a cuentas generales de la Tesorería General de la República, sino que a las cuentas institucionales, y la ley 16.752 que crea también un patrimonio de inmuebles propios a la DGAC. Vamos a entrar de inmediato a la situación de los PAF. Los patrimonios de afectación fiscal están creados a partir de 3 leyes, las 18.712, 713, 14 y 23, para cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, que crean un patrimonio propio de los servicios de bienestar y que le asigna a los jefes de los servicios la decisión de su enajenación. Es importante señalar que la creación de estos PAF en estas leyes tienen su origen en la derogación de un decreto ley del año 71, que disponía que durante los 90 días siguientes a la creación a la dictación de ese decreto del año 71, iban a considerarse solamente los inmuebles asignados a los PAF durante los 90 días posteriores a la dictación de ese decreto del año 1971. Sin embargo, ese decreto fue derogado, salvo ese transitorio que disponía ese plazo de 90 días, y por lo tanto se siguieron asignando inmuebles gratuitamente a los patrimonios de afectación fiscal hasta un dictamen de la Contraloría el año 1998, que determinó que hasta allí se entendía extinguido ese plazo que dispuso el decreto del año 71. De ahí en adelante no se han asignado inmuebles al patrimonio de afectación fiscal, pero sí todos los años entre el año 71 y 98. Respecto de la enajenación, los bienes inmuebles de los PAF se pueden declarar prescindibles, hipotecar y gravar previa aprobación de los comandantes en jefe o los directores generales o general director según corresponda a la rama respectiva. ¿Cuáles son las principales deficiencias de la normativa vigente respecto a los PAF? Primero, que no figuran en el catastro público de inmuebles del Estado. El Estado no tiene manera de conocer cuáles son los inmuebles asignados a los PAF, su ubicación y todos los detalles consecuentes. Y el segundo problema es que hay un sinnúmero de inmuebles que forman parte de los patrimonios de afectación fiscal
que son aptos para fines públicos, pero que sin embargo permanecen en desuso, en abandono. Muchos de ellos son, perfecto, muchos de ellos son terrenos baldíos. Voy a pasar ahora a describir la situación de los inmuebles adquiridos a través del decreto de ley 1113, cuya relevancia subrayaba al iniciar esta presentación. Este decreto de ley establece que las unidades de logística y sus símiles en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, previa autorización de los comandantes en jefe, general director o director general, tendrán la representación del fisco para adquirir bienes raíces para sus instituciones. Es decir, compran a título en representación del fisco, no del patrimonio propio de las instituciones. El decreto de ley 1113 no contiene disposiciones relativas a la administración de los inmuebles, por lo cual la Contraloría, a través de algunos dictámenes, ha establecido que la administración, por lo tanto, en atención a la calidad de bienes fiscales, le corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, y por lo tanto le son aplicables sus disposiciones. De ahí que le corresponda al Ministerio de Bienes Nacionales destinar y fiscalizar estos inmuebles, es decir, establecer a qué para qué fin fueron adquiridos y fiscalizar de acuerdo al decreto de destinación si se está cumpliendo ese fin. Ahí están señalados en la presentación que tiene el senador los dos dictámenes de Contraloría que establecen que la administración recae en el Ministerio de Bienes Nacionales. La enajenación funciona de la siguiente manera: las unidades de logística que administran estos, que solicitan la compra de estos inmuebles previa autorización de sus comandantes en jefe o general director o director general, pueden enajenar estos inmuebles. Aquí también la Contraloría ha dicho algo. El año 2016 señaló que podían enajenar una única y solamente si esos inmuebles estaban siendo utilizados para el fin para el cual fueron adquiridos. Es decir, que si estaban abandonados, en la medida en que la administración recae en el Ministerio de Bienes Nacionales, en la medida en que estaban abandonados, el Ministerio de Bienes Nacionales estaba facultado para ejercer sus facultades y, por lo tanto, redestinar esos inmuebles para otros fines públicos. Solo si los inmuebles adquiridos por el 1113 están siendo utilizados para aquello para lo cual fueron adquiridos, podrían eventualmente enajenarse. ¿Cuáles son las deficiencias de esta normativa así como está vigente? Es que, dificulta el catastro. En el caso de la mayoría de las ramas, estos inmuebles no constan con un decreto de destinación que los permita individualizar y que le permita al Ministerio de Bienes Nacionales aplicar sus facultades de administración, de fiscalización fundamentalmente y disposición, y velar por el buen uso de estos inmuebles. Yo diría que en el trabajo que hemos desarrollado en el Ministerio de Bienes Nacionales hemos notado que en el caso Carabineros tiene la costumbre de solicitar y generar, por lo tanto, los decretos en el Ministerio de Bienes Nacionales de destinación de estos inmuebles. Hay casos también en el Ejército, no así en el resto de las ramas. Y eso es un problema también porque, de acuerdo a lo que dijo la Contraloría el año 2016, en la eventualidad que una de las ramas quisiera enajenar uno de estos inmuebles, también se necesita verificar que esté sirviendo al uso para el cual fue adquirido, lo cual no es posible si no hay un decreto de destinación que establezca ese fin. Entonces son inmuebles que en su gran mayoría tampoco figuran en el catastro de inmuebles del Estado. Acá, dado que quisiera hacer un par de ejemplos, en función de lo habíamos pensado también, pero de la consulta que hace el senador Durresti, para que se hagan una idea, no hay en la Comisión Senadores de la Región Metropolitana, pero uno de los inmuebles emblemáticos que se ha estado gestionando desde al menos 5 gobiernos es la situación de un PAF contiguo al Hospital Militar en La Reina, un lote que el Ejército puso en licitación para venta. Quedó desierta esa licitación, nadie concurrió a su compra, y durante mucho tiempo ha sido solicitado tanto por el municipio y sus distintas administraciones como por el Ministerio de Vivienda y comités de vivienda para fines habitacionales. Estamos hablando de un inmueble súper valioso en cuanto a su ubicación y conectividad. El Ejército ha querido, pero no ha podido enajenarlo, venderlo, y hoy día es un inmueble en desuso. Es un inmueble que además fue asignado gratuitamente al PAF del Ejército el año 1989. Solo quiero repetir,
fue asignado gratuitamente en 1989 al PAF del Ejército, el último año de la dictadura, y se ha intentado enajenar, por supuesto, a título oneroso con posterioridad, aunque sin éxito. En el caso del decreto ley 1113, hay inmuebles que corresponden que se han adquirido a través de este decreto ley, sobre todo se destaca mucho en el caso de la Armada en la zona costera. Acá tengo el senador Latorre al frente, así que voy a dar el ejemplo de La Salina. La Salina es un inmueble, o sea, varios inmuebles, varios lotes destinados a la Armada de Chile, y varios de esos lotes fueron adquiridos a través del decreto ley 1113. Muchos de esos lotes tienen una vocación habitacional, están en un sector cuyo plan regulador y uso de suelo permite el uso habitacional. No obstante, han estado en desuso y en abandono durante mucho tiempo. Durante un periodo de tiempo la Armada intentó enajenar estos inmuebles en su plan de enajenaciones. Lo consiguió en el pasado en el caso de algunos lotes, pero en vista, considerando de que se trata de inmuebles adquiridos para un determinado fin que no se estaba cumpliendo por el decreto ley 1113, este ministerio, en esta administración, trabajó con la Armada para avanzar en una modalidad distinta de disposición, de devolución de este inmueble al fisco para su posterior transferencia gratuita al Servio. Y eso está avanzando a firme, lo que significa básicamente que en vez de continuar esperando la posibilidad de enajenar a título oneroso, probablemente para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, ese inmueble va a pasar al fisco y posteriormente al Servio, y eso está avanzando. La única razón por la que hoy día no se concreta es porque es necesario resguardar ese inmueble mientras el Servio desarrolla los estudios y antes de que empiece a hacer su trabajo con máquinas y operativos, porque estamos hablando de un inmueble que presenta riesgos de ocupaciones ilegales y también incendios. Son zonas en donde lamentablemente en los últimos años también han ocurrido incendios. Allí también se desarrollan actividades de entrenamiento militar que en varios sectores de las Salinas ya no son compatibles un poco con el uso que hay en las ciudades. En muchos de estos casos estamos hablando de inmuebles que solían ser campos de entrenamiento o regimiento que quedaron rodeados por el crecimiento de la ciudad y que han hecho que para las propias Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sea incómodo desarrollar sus actividades aquí. Otro de los ejemplos que me gustaría dar, en este caso bajo el régimen general del 1939, es el caso del regimiento Buin en la comuna de Recoleta, en Santiago. El regimiento Buin fue desafectado en una porción de su superficie en el año 2023 en nuestro gobierno, precisamente porque el ejército ya no lo estaba ocupando en tareas de entrenamiento. Estamos hablando de un sector que está en las faldas del cerro del Parque Metropolitano, rodeado de viviendas, ya no podía servir para el fin que el ejército necesitaba, y ese por supuesto en la medida en que un inmueble fiscal aplicaba el 1939 y el Ministerio de Bienes Nacionales lo que hizo fue modificar esa destinación para trabajar ahora en su posterior transferencia al Servio. Entonces estamos hablando de inmuebles muy valiosos en términos de su ubicación, su conectividad, y que sirven a fines públicos muy rentables socialmente. Yo señalé dos leyes respecto de que aplican a la enajenación de inmuebles fiscales destinados a las Fuerzas Armadas, pero no me voy a meter a detallar porque no tienen que ver con administración o adquisición de nuevos inmuebles, sino que con enajenación eventual de inmuebles ya existentes. ¿Cuáles son las medidas adoptadas en los últimos años? Primero, en la ley de presupuesto, mediante las leyes de presupuesto de los años 22, 23, 24 y 25, se han establecido nuevas reglas en el sentido de establecer que la enajenación de inmuebles PAF requiera la avisación del Ministerio de Bienes Nacionales y del Ministerio de Defensa Nacional, o antes Interior, hoy día Seguridad Pública, según corresponda, para llegar a concretarse. Con anterioridad a esta disposición de la ley de presupuesto, el Ministerio de Bienes Nacionales, encargado de disponer y administrar los bienes del Estado, no tenía cómo conocer qué inmuebles correspondían a los PAF, ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de Bienes Nacionales siquiera tener algo que decir o visar a la hora de que se enajenasen estos inmuebles. Esta disposición existe desde el año 2022 y es el único instrumento que tenemos hoy día como Estado para empezar a conocer de la existencia de los PAF, pero solamente cuando quieren enajenarse.
También hay algunas solicitudes de información relevantes. Ahí están señalados, hay 2 oficios, uno del año 2023, un reitera de abril del año 2025, a través del cual solicitamos a los Ministerios de Defensa y de Interior y Seguridad Pública que se disponga la información actualizada y detallada de todos los inmuebles que conforman los patrimonios de afectación fiscal de las Fuerzas Armadas. Antes no se había solicitado esto. O sea, no se había solicitado que... Acá no estamos hablando de disponer de estos inmuebles, de hacer algo distinto con estos inmuebles. Estamos hablando simplemente de que figuren en el catastro. Hay muchos casos en donde, esto suena un poco absurdo, pero al Estado le toma años, varias administraciones, a sus distintos servicios, y para qué decir a la comunidad o a los gobiernos locales, tener a ciencia cierta conocimiento de cuál es la calidad y quién es el propietario de un inmueble. Durante mucho tiempo se consideran inmuebles como parte del PAF, pero en realidad son fiscales adquiridos por el 1113, o muchos de ellos no se sabe que son PAF. Acá ahora no está presente el senador Durresti, pero lo hemos conversado, pero hay distintos senadores de la región de Los Ríos, de oficialismo, oposición, de varios periodos, que han solicitado la desafectación de un PAF, el PAF conocido como el chilenito. Estoy dando algunos ejemplos, senador, que ha estado en desuso y en abandono desde su asignación al PAF. Y en la medida en que no figuren en el catastro, el Estado tiene nula capacidad, salvo por esta disposición que nos obliga a avisar su enajenación recién, de conocer estos PAF. Cambia el gobierno, cambia una administración, y hay que volver atrás y hacerse la historia de qué calidad tiene un determinado inmueble. Entonces está esa solicitud de información sin respuesta todavía, pero reiterado y ya solicitado a ambos ministerios la colaboración para su respuesta. Y tenemos una resolución que es bien importante, puede parecer sencilla, que instruye a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad y a la DGAC que informen de los inmuebles adquiridos por el Decreto de Ley 1113, que no cuenten con un acto administrativo de destinación. Esto en virtud de lo que establece el artículo 1 del Decreto de Ley 1939 del Ministerio de Bienes Nacionales, que le asigna al Ministerio de Bienes Nacionales la facultad de dirimir la calidad de un inmueble fiscal cuando hayan desacuerdo respecto de su historia, cómo fue adquirido, quién lo administra. Eso está claro en la ley, quién lo zanja el Ministerio de Bienes Nacionales, no otra institución. Ninguna institución puede a título propio determinar si es fiscal o no y para qué fin un inmueble. Eso lo hace el ministerio que fue creado para eso, que es el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, en virtud de esa disposición del Decreto de Ley 1939, le instruimos a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de ahora en adelante, siempre solicitar la dictación de un acto de destinación a los inmuebles adquiridos por esta vía. Y acá quisiera mencionar algunos ejemplos. Voy a repetir algunos, aprovechando también que se han integrado nuevos senadores, para la mejor administración de inmuebles administrados o adquiridos bajo estos distintos regímenes especiales. Nosotros tenemos una mesa de trabajo existente desde el año 2022 con cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y participación de los 2 ministerios de los cuales dependen, Defensa y Seguridad Pública, en las cuales lo que hemos hecho es gestionar la recuperación de distintos inmuebles que son de interés, principalmente para proyectos de vivienda, pero también para proyectos de alta valoración social, hospitales regionales, fundamentalmente, o destinación a otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden de Seguridad, en zonas fronterizas, por ejemplo, o donde se necesitan escuelas de formación o comisarías, para gestionarla y recuperar algunas deudas o gestiones pendientes desde las actas de Chena. Aquellas sí que se ceñían a lo que establece la normativa y nada fuera de la normativa. O sea, no andar autorizando enajenaciones allí donde no corresponde, sino que administrarlas a título gratuito. Por mencionarles solamente algunas, a grandes rasgos, se han recuperado una gran cantidad de hectáreas. Estamos hablando de terrenos fundamentalmente en desuso o abandonados que ya están destinándose fundamentalmente a vivienda, y se menciona ya el caso de La Salina en Viña del Mar, lotes adquiridos a través del decreto 1113, que debieran estar destinados, que no lo estaban, y que durante mucho tiempo estuvieron en los planes de enajenación de la Armada a título oneroso,
y que gracias al trabajo de gestión, la verdad es que la Armada tenía una buena disposición. Estamos hoy día recuperando como corresponde a título gratuito en la medida en que se trata de bienes fiscales y que estaban en desuso y abandonados. En ese caso es para el plan de emergencia habitacional. El otro ejemplo que hacía mención en La Reina, este lote que es PAF, que se ha intentado enajenar y que vamos a destinar a vivienda en la medida en que seamos capaces de recuperar ese inmueble. También está el caso de Huayquique, 2 lotes ubicados en el sector sur de Iquique, sumamente valiosos, alrededor de otros lotes que en el pasado fueron enajenados a título oneroso y que fueron posteriormente adquiridos por proyectos inmobiliarios, edificios de alto valor, contribuyendo así a un fenómeno lamentablemente de gentrificación de la ciudad. Y hoy día esos bienes fiscales los estamos recuperando para destinar al nuevo hospital regional de la región de Tarapacá, en un sector sumamente valioso después de al menos un intento de compra de inmuebles privados por parte del Servicio de Salud que se declararon desiertos. No había otro terreno y este era. Estamos hablando de 4 hectáreas abandonadas, baldías, sumamente bien ubicadas. Por supuesto, comprenderán cómo valora la comunidad local, los gobiernos locales y regional disponer estos inmuebles para ese fin. Daba el ejemplo de Recoleta, lo que pasa en el regimiento Win, esa recuperación. También quisiera hacer mención al regimiento Pudeto en Punta Arenas. Es un regimiento donde estaba en las actas de Chena para enajenar a título oneroso, no correspondiendo porque es un inmueble fiscal que corresponde administrar por el 1939. Eso no se había materializado, por supuesto, y nosotros materializamos la recuperación a título gratuito en la medida en que es un inmueble fiscal, tanto para proteger el humedal de un sector como destinar una porción a viviendas sociales. Exacto. Y patinarán ahí, sí. Sí, es muy bonito, estaba abandonado y hoy día va a haber, hoy día en ese inmueble recuperado, durante la administración del presidente Boric, se está trabajando en destinar una porción a proyectos de vivienda social. Recuperamos 2 edificios del Ejército, que hoy día uno es la sede de la Defensoría de la Niñez, otro es la sede de una agrupación, de la agrupación de derechos humanos de la región de Magallanes, porque allí también en Pudeto se cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y hay otro sector donde está el humedal y que está protegido de cualquier intervención. ¿Está aclarado? Hay que avanzar en eso. Y bueno, hay varios ejemplos más de la radioestación en Alto Hospicio. En Alto Hospicio durante mucho tiempo no se ha podido construir vivienda social bien ubicada por la calidad complicada del suelo de esa ciudad. Ha crecido inorgánicamente, pero la Armada tiene una destinación para una radioestación que desea mover la propia Armada y que hoy día estamos trabajando en la derogación, modificación primero de esa destinación para destinar a un proyecto de vivienda social. Entonces, en estos 3 años hemos avanzado mucho en recuperación de inmuebles abandonados que estaban administrados por las Fuerzas Armadas, pero sin conocer en el catastro de bienes fiscales la totalidad de los inmuebles, tanto de afectación fiscal como adquiridos por el 1113, la verdad es que estamos bien limitados en este sentido. Voy a terminar ahora con comentarios sobre el boletín. Un boletín, como saben, descrito bien por la secretaria, no me voy a extender. Moción de 4 senadores, Elizalde, Insulza, Saavedra y Allende, en primer trámite en esta comisión. Hay 2 ideas fuerzas de su contenido. Primero, el deber de todos los organismos de la Administración del Estado de informar al Ministerio de Bienes Nacionales los bienes destinados que dejaren de utilizarse con el objeto para el cual se solicitaron, para ser puestos de inmediato a su disposición. Y el deber de informar anualmente la nómina individualizada de inmuebles que formen parte del PAF, ubicación, extensión, destino para el cual fue dispuesto y su uso actual. Algunas de nuestras consideraciones preliminares, desde ya adelantando que como bienes nacionales consideramos que podría ser muy, muy valioso avanzar en este proyecto de ley, sumándole algunas cositas que están ausentes. Primero, compartimos la importancia de conservar un catastro de bienes raíces de propiedad fiscal y de todas las entidades del Estado. Eso nos permite sacar del desuso, del abandono inmuebles que hoy día están siendo objeto de ocupaciones ilegales o que están impidiendo el desarrollo de proyectos de vivienda o de salud o educación localizados en sectores muy valiosos de la ciudad. Lo segundo es volver permanente en la ley la necesidad de revisar por parte de bienes nacionales y de defensa y seguridad la eventual enajenación de inmuebles PAF. No puede ser que conozcamos de la ubicación y existencia de PAF solo a la hora de tener que visar su
enajenación, sino que eso tiene que estar en la ley, por supuesto, la avisación de la enajenación, pero sobre todo tiene que estar presentes en el catastro nacional. Así que es volver permanente esa disposición de las leyes, de las últimas leyes de presupuesto. Y establecer la obligatoriedad, esto es algo que está ausente en el boletín y nos parece importante, establecer la obligatoriedad de que los inmuebles adquiridos mediante el decreto de ley 1113 sean destinados mediante el correspondiente acto administrativo de bienes nacionales. De lo contrario, tampoco podemos conocer de estos inmuebles y no pueden ser debidamente administrados y fiscalizados por el Ministerio de Bienes Nacionales. Vamos dependiendo de la buena voluntad de las jefaturas de turno en las ramas o de la iniciativa que tenga el Ministerio de Bienes Nacionales de acuerdo al gobierno de turno, y eso no podría ser. Esas son nuestras consideraciones preliminares, un boletín que consideramos muy valioso, pero que puede ser enriquecido fácilmente. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por la presentación. Queda a disposición lo que sería importante desde el punto de vista legislativo, que su equipo también nos ayudara, o la Secretaría, aquella sugerencia, principalmente la número 3, si están dentro de las facultades que tenemos como mocionantes, si implican algunas restricciones que tenemos constitucionalmente, pero hay que nos ayuden en indicación que patrocine el Ejecutivo si es que corresponde. Pero creo muy buena la presentación. Se ofrece la palabra. Senador Latorre. No, presidente. Bueno, pues entre medio saludar al ministro, agradecer la presentación, su equipo también. Me parece muy importante que se ponga en tabla este proyecto, esta moción parlamentaria, para concretar un desde, ¿no? El desde es tener el catastro, tener la información en todo el país y poder hacer una planificación más estratégica en el fondo. Hoy día yo presido vivienda, en la mañana tuvimos justamente una sesión de otro proyecto de ley que tiene que ver con la modernización de la planificación territorial. Y estamos en discusión también para la prórroga, ¿no?, de la Ley de Integración Social y el Plan de Emergencia Habitacional que termina en diciembre de este año y que hay que prorrogarlo. Lo hemos hablado con el senador Sandoval, con el ministro Monte, etcétera, y hay voluntad de hacer un trabajo transversal ahí. Pero para eso el Estado necesita tener información básica para hacer planificación territorial, porque el consenso es que suelo hay, digamos, ¿no? Suelo hay. El tema es que, claro, con esta lógica especulativa, privatizadora, en el fondo, el suelo es caro y por tanto, y en esta necesaria alianza público-privada para hacer frente al déficit habitacional, para eso el Estado también tiene que decir, bueno, ¿con qué suelos cuento?, ¿no? Y cómo planifico aquello, cómo me pongo metas de cumplimiento por región, entendiendo que vamos a cumplir buena parte de la meta que nos propusimos para este gobierno de 260.000 viviendas. Acá en la región de Valparaíso la meta era 31.000, si no me equivoco. Estamos en torno a 21.000, 22.000. No sé si lleguemos a la meta, pero vamos en esa dirección. Incendio de por medio, ¿no? Mega incendio de por medio. Entonces, en el fondo esto tiene que ver con cuestiones bien concretas de metas ambiciosas que nos vayamos poniendo como sociedad en términos de cubrir el déficit habitacional, y en eso los terrenos que están hoy día en manos de las Fuerzas Armadas, de las policías, buena parte, entiendo, principalmente, ¿no?, Ejército, Armada, Fuerza Aérea en ese orden, y Carabineros y Policía más al final, ciertamente que pueden contribuir, ¿no? Entonces, me parece que es clave partir al menos con eso, información, y luego obviamente ir tomando decisiones de qué paños pueden contribuir a, por ejemplo, acá en la región Las Salinas, y habrán otros, ¿no? Pero para el déficit habitacional. Entonces me parece bien, tal vez pensando en indicaciones al proyecto, como es de artículo único. Lo podemos discutir en general y particular acá mismo en la comisión, ¿no?, y abrir plazo de indicaciones, etcétera, dentro de la comisión, o escuchar otras audiencias, pero decía, bueno, ¿cómo le ponemos plazo justamente a esta información que tiene que recoger el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no? ¿Cómo vamos estableciendo plazo en eso? Conocer también la mirada de la ministra de Defensa. Creo que es importante escuchar a la ministra de Defensa, a los representantes de las Fuerzas Armadas también, la disposición para avanzar en aquello. Y como decía el ministro, y usted justo salió, presidente, pero
hubo decisiones, ¿no?, de la dictadura, al término de la dictadura, los últimos días, los últimos meses de la dictadura, en términos de decisiones de traspaso de terrenos a las Fuerzas Armadas que, bueno, hasta el día de hoy, después de tantos años, ¿no?, de democracia, no hemos podido regular en términos de información. Así que yo saludo esta iniciativa y que podamos avanzar con un sentido de urgencia, presidente. Gracias. Gracias, senador. Dos o tres cosas, si no hay más palabras pedidas. Este es un proyecto que es bastante simple, es de artículo único. Yo lo que pediría es que acordáramos poder verlo en general y en particular para efectos de mejorar la tramitación. ¿Le parece, colega? Acordado. Nos corresponde, yo agradezco la presentación, además queda a disposición, creo que es clarita, el ministro señala los avances, donde podemos tener algunas mejoras, y corresponde, obviamente, por un tema de deferencia con los ministerios involucrados, escuchar a defensa particularmente y a seguridad para efectos de principalmente las policías, que puedan haber ahí alguna situación, que es una legislación nueva desde cuando se presentó este proyecto y al ministerio, obviamente. Creo que, inmediatamente, creo, estimados, que lo que deberíamos hacer es dejar al menos una vez a la semana un día destinado a esta materia para poder despacharlo, al menos enviarlo a sala. Yo creo que eso debería ser uno de los propósitos. Yo propongo que el próximo lunes podamos invitar a los dos ministros, ahí igual está usted invitado desde ya, ministro, sin necesidad que lo invitemos, para efectos de poder precisar, digamos, si bien la normativa impacta sobre bienes nacionales, pero los bienes de afectación están en otros ministerios, entonces hay que tener un nivel de coordinación, pero vamos a invitar a los dos ministros y ministras respectivos de Defensa y Seguridad para poder escucharlos y, bueno, obviamente con la presencia del ministro de Bienes Nacionales. No sé si hay alguna otra entidad o institución que se les ocurra invitar. Yo en principio no me parece, pero a disposición. Sí, de yo, sugerencias. yo me gustaría que Sergio. invitáramos a las Fuerzas Armadas, los representantes de las Fuerzas Armadas, que ellos conocen bien en detalle todo esto, y creo que el ministro es la autoridad política, pero la autoridad operativa, y que tiene que ver con el detalle de estas cosas, son las propias Fuerzas Armadas. Así que no sé, no creo que a los comandantes en jefe, pero a la gente que administra estas cosas, en fin, y cómo se ha manejado este tema. Yo creo que va a tener mucho mayor certeza. Sí, yo no tengo inconveniente en hacerlo, pero hago una prevención. Las Fuerzas Armadas se relacionan con el Estado a través del ministro. Y las Fuerzas Armadas no son autónomas, y aquí no estamos hablando precisamente, y yo creo que esta es una de las discusiones que de fondo, creo yo, lo vamos a invitar, Sergio, pero hago una reflexión. El problema es cuando nosotros tenemos a instituciones como las Fuerzas Armadas, que son instituciones con su existencia, con toda su situación, pero terminan con un patrimonio que no tiene nada que ver porque no fueron ni siquiera lugares de prácticas de tiro. Por ejemplo, yo siempre lo digo, me gusta decirlo con nombre y apellido porque uno conoce su territorio. Sector El Chilenito en La Unión nunca se ocupó. Algún momento se iba a exponer tiro. Quitaluto, sector forestal de Corral, terminó el ejército con dueño de cientos, miles de hectáreas en un sector forestal, que era producto de distintos traspasos de las fuerzas de Corfo o de otras instituciones, con un lugar en que jamás se hizo una práctica de tiro, no se hizo ninguna situación. Entonces, cuando esto se asimila a bienestar, y esto termina teniendo a veces, como dice el ministro, que uno tiene que firmar un decreto cuando se está destinando ese bien ya a una venta, a una inmobiliaria. Yo creo que son situaciones que, insisto, vamos a citar a las Fuerzas Armadas, pero yo creo que por el propio función de las Fuerzas Armadas, su misión es otra, que yo sepa, ellos no están destinados a administrar bienes, ni menos a lucrar, porque en definitiva en estos negocios terminan haciendo negocios inmobiliarios, que creo que además es malo porque los saca de su función. Yo creo que las Fuerzas Armadas estén en su función operativa, disuasiva, hoy día están requeridos en distintas zonas de estados de excepción constitucional, hay que profesionalizarlo, modernizar el equipo, pero yo cuando digo qué es lo que hace, y estaba su antecesora, la ministra Toro, que hizo una tremenda labor con la ministra de Defensa, Fernández, en Quitaluto, y fue, no sé,
si era el comandante en jefe del ejército o alguien, pero uno decía, ¿qué estamos haciendo aquí en la punta de un cerro, en la cordillera de la costa, en la comuna de Corral, en un terreno que nunca estuvo el ejército ahí? Uno entiende, por ejemplo, los regimientos, principalmente que quedaron encerrados en los cascos urbanos. Ahí está el de Tacna, que claro, creció, las ciudades están rodeados, está bien, ahí el ejército tiene una situación porque siempre fue de ellos y los regimientos se han ido achicando. En Valdivia tenemos el Cantón Buera, que era el lugar donde había caballos. Claro, esas caballerizas hoy día quedaban en el medio de la ciudad, ya no se utilizan en esa magnitud y obviamente por los olores y una situación. Obviamente, ahí había una pertenencia del ejército, pero el ejército y las Fuerzas Armadas terminaron con terrenos que nunca se utilizaron para nada y terminan en esta situación y terminan después vendiéndose y el Estado, en este caso el Ministerio de Bienes Nacionales, a que nosotros le exigimos la disponibilidad de bienes para vivienda o para hospitales o para parques, no tiene nada que hacer. Solo hago ese punto, Sergio. No sé si es solo ejército o Armada y Fuerza Aérea, o Carabineros nos ayuda ahí, ministro, y efectivamente no es necesario que vengan los comandantes, más bien ahí nos ayuda usted, ministro, quiénes son las contrapartes en esta, en esta materia. Van a salir cositas simpáticas, Sí, como en la orilla del lago en Choshuenco, que tienen casa solo los oficiales de Carabineros, y la población de ahí de Choshuenco no puede crecer. Tema que tiene pendiente el Carabineros, pero siempre es bueno que vengan aquí para recordarlo. Ciertos privilegios que se han presidente, establecido. respondo a sus consultas y añado otras consideraciones. En términos de superficie, efectivamente, las ramas que administran más suelo fiscal, que está siendo hoy día objeto de restituciones para otros fines, son el Ejército, la Armada fundamentalmente, y después la Fachi y Carabineros. Pero en términos de superficie, quienes más administran son el Ejército y la Armada. Y respecto de la mirada institucional de cada una de las ramas, que así como otros ministerios y servicios también tienen su propio interés institucional, pero está por sobre el interés nacional, creo que es importante destacar que esto, en lo concreto, va a permitir agilizar la gestión de inmuebles fiscales muchas veces en favor de las propias Fuerzas Armadas. Yo quiero dar un ejemplo del año 2022. En bienes nacionales, una de las primeras restituciones que hicimos fue en Lonquimay, porque había un predio para campo de entrenamiento en el centro de Lonquimay, que en el gobierno anterior a Bienes Nacionales se le ocurrió por alguna razón consultar a la Contraloría si correspondía a compensar. Era un inmueble fiscal que no correspondía a compensar. Por supuesto, la Contraloría se tomó su tiempo, no entendía muy bien por qué le están consultando. Se pronunció finalmente, pero terminó el gobierno y, increíble, pero pasó todo el gobierno, un gobierno completo, el terreno en desuso, el ejército no quería, porque necesitaba entrenar, disparar, y lo que resolvimos fue darles una destinación mucho más grande, de miles de hectáreas, más en la cordillera, donde el ejército necesitaba valorar eso y restituyeron el inmueble. Eso pasa también hoy día en Arica. Yo vengo llegando de Arica. Hoy día ahí hay algunos paños cerca de la frontera con Perú, que en tiempos del acta de Chena el ejército tuvo el afán en algún momento de enajenar a título oneroso, pero hoy día, en vista de las necesidades de seguridad, todos esos inmuebles son súper valiosos para el ejército y hoy día estamos extendiendo esas destinaciones y dando permisos de uso en todas las franjas que no están administradas por el ejército para que hagan control fronterizo. Y gracias a eso hoy día están pudiendo detener a coyotes. Entonces, poder conocer mejor, tener en el catastro nos permite administrar. Y en muchos casos también esto va en favor de las propias ramas conforme se van presentando necesidades estratégicas. Así que solo quería dejar esa consideración sobre la mesa. Para dejar las invitaciones ya cursadas o conversar como presidente de la comisión con los encargados. Lunes, ministra de Defensa y ministro de Seguridad, y tal vez una segunda sesión después, quiénes son los encargados. Entonces ahí lo que le agradecería, nosotros obviamente citamos al comandante o a las jefaturas, pero con alguna preferencia o con alguna indicación de que vengan esos encargados de cada una de estas 4 ramas, al menos que usted conoce, que son los oficiales que están a cargo de esto, generalmente se destinan. Miren, en el ejército, por ejemplo, todavía existe un aras principalmente de mulas y caballares, que son extensos terrenos, ¿dónde? Carabineros también. Entonces, son situaciones que no es directamente lo que corresponde a la comisión, pero es bueno saber cuál es
situación jurídica de esos terrenos, y particularmente acá, quiénes son los que lo administran. Pero ahí nos ayuda usted para que en la siguiente sesión, después de los ministros, nos convoquemos con ellos. Estimados colegas, ¿alguna palabra más? Presidente, yo estuve abajo, pues estaba en un punto de prensa, no alcancé a venirme, no sé si se habrá preguntado ya. Si no me excuso, si repito, reitero algo que ya le preguntaron al ministro. Ministro, yo le quiero preguntar, ¿qué va a hacer con el proyecto de ley de concesiones marítimas? ¿Lo preguntaron o no? No. Qué bueno, entonces. Demos por despachado esta primera parte o sea, estamos votados en, o sea, autorización para votar en general y particular, citación para el día lunes, el de Defensa y el ministro Cordero, sino que venga alguien de ellos, yo independiente si pueden tener algún problema, pero demos despachado la presentación de los ministros y queda pendiente la petición que háganos llegar telefónicamente su ministro con la secretaría o personalmente de quiénes son los encargados de las Fuerzas Armadas para poder invitarlos a ellos con más precisión. Y si no hay más preguntas sobre este proyecto, pasamos a los... Presidente, si me permite, en cuanto a vivienda, si nos pudiera explicar el ministro en esta o en otras sesiones, ¿cómo es el sistema de solicitud de terrenos que hace Vivienda a bienes nacionales cuando identifica, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, tengo planificado construir vivienda social o integración social, distintos diseños, y identifica un paño, digamos, que hoy día está en manos de Fuerzas Armadas. ¿Cómo es ese sistema? Si nos pudiera como precisar el procedimiento, porque creo que tiene que ver directamente con esto. Señor presidente. Bueno, presidente, voy a responder las dos consultas referentes a este boletín y después me meto de inmediato a lo que consulta el senador Gaona. Le vamos a comunicar quiénes han sido nuestras contrapartes. Ahí hay que considerar que en el caso de los PAF están los servicios de bienestar y también el Comando de Ingenieros del Ejército. El Ejército tiene 2 PAF y también cada rama tiene a su encargado de infraestructura según corresponda. No obstante, por supuesto, hay que chequearlo con los 2 ministerios que supervisan esto, pero el trabajo ha sido positivo y largo, así que tenemos esa información. Respecto de lo que pregunta el senador Latorre, primero hay una decisión más político-administrativa, que es que entre el Ministerio de Bienes Nacionales y de Vivienda tenemos una mesa de gestión de suelo, en la que participa fundamentalmente la División de Bienes Nacionales a través de su jefatura y otros equipos, y el equipo de desarrollo urbano de MIMBU, que prioriza solicitudes de MIMBU. ¿Por qué es importante priorizarlas? Porque muchas veces se pedían desde regiones a bienes nacionales inmuebles que no contaban con los recursos para desarrollar estudios o posteriormente los proyectos. También haciendo un poquito de historia, el año 2022, cuando iniciamos el gobierno, tuvimos que devolver terrenos fiscales, me acuerdo, en Iquique, muy valiosos porque en realidad no se había actualizado el plan regulador y Vivienda no podía desarrollar nada. Entonces se perdía una cantidad de trabajo importante. Entonces priorizamos conjuntamente inmuebles cuya localización garantiza, al menos en razón del suelo, el desarrollo efectivo de los proyectos de vivienda. Y ahí cuando Vivienda detecta un inmueble o un terreno de interés, nos consulta a nosotros la calidad de ese inmueble, verificar si efectivamente es fiscal, si es fiscal, qué institución lo administra, si efectivamente está disponible, cuál es su uso. Y Bienes Nacionales, en atención a sus facultades, se reserva la facultad de efectivamente o no disponer, redestinar ese inmueble. Y somos nosotros como Bienes Nacionales los que llevamos la gestión en este caso, también con otros ministerios. Hay ministerios que administran mucho suelo también. Y también han resistido históricamente algunos, a veces la devolución de inmuebles, pero en el caso de las Fuerzas Armadas la conversación la lleva el Ministerio de Bienes Nacionales en estas mesas que he mencionado con cada una de las ramas. Nosotros priorizamos conjuntamente con Vivienda porque hay otros fines para los cuales son solicitados muchas veces estos inmuebles y es Bienes Nacionales el que arbitra, escuchando a todas las partes, por ejemplo, si esto va para un hospital mejor o para vivienda. En algunos casos, cuando cambia un plan regulador, eso habilita suelos para vivienda que antes no estaban habilitados y por lo tanto hay inmuebles que pasan a servir mejor a otros usos. Entonces esa es la modalidad. En la mesa de gestión de suelo se priorizan inmuebles que requiere vivienda. Bienes Nacionales se refiere respecto a efectivamente su mejor uso es habitacional u otro y ahí van entrando, saliendo en el track de gestión y nosotros posteriormente en la mesa no solamente oficiamos, desde ya que hay que oficiar, sino que trabajamos mirando cada uno de estos inmuebles con las ramas para ver
generalmente hay una complejidad importante asociada. Hay un uso del suelo no compatible, hay problemas de subdivisión, de deslinde. Muchas veces está eso detrás también de por qué no se gestiona el suelo. Entonces, por eso tenemos una mesa con cada rama, y cuando ya estamos más firmes, se oficia desde Bienes Nacionales solicitando la declaración de prescindencia por parte de la rama, y con eso tramitamos la modificación o derogación de una destinación. Eso respecto a este boletín. Respecto a la consulta del senador Gaona, veníamos preparados, por supuesto, para esa consulta, porque nos interesa también eso. Recordemos que hubo un periodo de audiencia, y en atención a lo que se planteó en ese periodo de audiencia, estamos trabajando con los demás ministerios incumbentes, fundamentalmente Defensa, pero también Economía y Hacienda, en nuevas indicaciones muy acotadas, que se suman a las indicaciones de octubre del año pasado. Estamos muy cerca ya de poder presentarles a qué hemos arribado, y nos parecería que nos gustaría proponer que con sus asesores podamos adelantarles cuáles son las indicaciones nuevas que estamos pensando hacer, y ojalá, en acuerdo con los asesores, presentarlas para acelerar su trabajo. Señalar que en eso mismo, en conversación con el ministro, habíamos conversado sobre los dos proyectos. Yo siempre lo he señalado, esta es una comisión de medio ambiente y bienes nacionales. A veces nos come mucho el tema de medio ambiente, porque tenemos denuncias, presentaciones, además de una legislación importante. El ministro, hablamos de estos dos proyectos que son principalmente importantes, y este con artículo único que podemos, yo creo, avanzarlo. Y es bueno ahí también a nuestros equipos poder conversar con el ministro para efectos de consensuar o ver cómo estamos en concesiones, y ver cómo vamos adecuando la agenda. Si no hay más preguntas, ministro, solo que está acá en el proyecto, no sé si es necesario hacer como una identificación como por regiones de todos los proyectos, de todos los terrenos que están como en estas situaciones, y de repente, así como usted señalaba, que es bien importante que hay terrenos que son aptos para vivienda, y otros que son, claro, muy bonitos, planos y todo, pero no están en el plano regulador, o tienen un trabajo de prefactibilidad brutal que termina siendo más caro. Entonces, yo creo, y conociendo al menos los casos de la región de los ríos, pero conociendo también lo de las salinas aquí, en un paño muy privilegiado desde el punto de vista de desarrollo urbano, y también habiendo conocido particularmente el caso de Pudeto en Punta Arenas, más bien por el lado de humedales urbanos, que ahí las juntas de vecinos me invitaron a dar esa lucha por el humedal, por la laguna propiamente tal, por el espacio. Creo que sería bueno que nos ayudara como en una desagregado, como las vocaciones de los proyectos, porque uno generalmente lo más inmediato siempre es vivienda. Y yo creo que el Ministerio de Vivienda también, usted tiene un aliado ahí que dice, mire, este terreno no sirve. Principalmente son los terrenos que están dentro de las ciudades, los antiguos regimientos que quedaron muy grandes o que salieron. Ahí es más o menos fácil. Pero yo creo que hay muchos terrenos que a veces no se identifican, no los logra ver el alcalde, o no los logra ver la comunidad, pero que son espacios públicos que son maravillosos desde el punto de vista, pongo el ejemplo de Pudeto, que son espacios que esa laguna, esa ubicación, un núcleo urbano ya bien densificado, son aportes que pueden hacer estos bienes a contribuir al equipamiento urbano. Otros que son, me parece muy bien, y también habría como otra categoría tal vez no sé si la palabra es reseguridad, pero lo que ustedes plantean de la frontera norte es espectacular, que no hayamos cometido un error, y que hoy día facilita precisamente redestinarlo al ejército con toda una función de seguridad y soberanía. Perfecto. Entonces, no sé si hay unas 4 o 5 categorías que son de distinta naturaleza: de urbanismo, de vivienda, ambientales, de seguridad, de salud. O sea, ¿cuántos lugares tenemos, hospitales que nos pasamos años discutiendo, buscando el lugar para el hospital o para el CEFAM? Deportivos, también hemos perdido mucha infraestructura deportiva. Yo siempre soy un defensor acérrimo del equipamiento, de que existan canchas de fútbol dentro del área, de las áreas urbanas, y no que las canchas queden en el confín del mundo, porque eso da identidad a los barrios. No sé si me explico en los distintos, y a veces quizás hay otros usos que uno no se imagina, pero es bueno que estos terrenos, las Fuerzas Armadas tengan una utilización en lo que corresponde a su giro, los municipios en lo que corresponde a su giro,
el Estado en lo que corresponde a su giro. Entonces, si tenemos esa visión, creo que podemos trabajarlo con más perspectiva y no a veces una situación aleatoria de una coyuntura, un ministro particular, un alcalde particular, una decisión particular que termina en terrenos que se pierden oportunidades, terrenos que son privilegiados. Espero conocer eso del parques, claro, por eso te digo, por ejemplo, en equipamiento urbano, que es el parque chiquitito, pero a veces también hay terrenos que tienen un alto valor, más bien medioambiental, de un parque nacional o una reserva, eso. O incluso a veces hay infraestructura que es monumento nacional dentro de un predio militar, infraestructura por un edificio simbólico o alguna situación. Eso, si nos ayuda. Si no hay más preguntas, estimados colegas, y gracias, ministro, a sus asesores y que nos veamos el lunes para seguir despachando esto. Bien, gracias, presidente, gracias, senadores. Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.